Bien, estudiantes, ahora estamos en la página 94 del libro de álgebra y vamos a trabajar las operaciones con intervalos y vamos a trabajar la diferencia y el complemento, que son dos operaciones que vamos a trabajar el día de hoy. El proceso para resolver la diferencia y complemento, al igual que en los ejercicios anteriores que hemos visto de la unión y intersección, es resolver el gráfico. El gráfico es la clave para ello. Así que vamos a resolver el gráfico, pero a diferencia de lo anterior que lo pintábamos, en esta parte, acá no hay que pintarlo al inicio. Hay que representarlo sí gráficamente, pero no hay que pintarlo. Entonces vamos a ver, dice, de acuerdo con los intervalos, el intervalo A que es -3 abierto por izquierda hasta 4 abierto por derecha, y el intervalo B que es cerrado por izquierda en 0 y cerrado por derecha en 6, te pide calcular A diferencia B. Esa expresión no se lee A menos B, se lee A diferencia B. El intervalo A diferencia con el intervalo B. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se resuelve ello, profesor? Bueno, en primer lugar empezamos al igual que en la unión y en la intersección, graficando el intervalo. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, vamos a graficar los intervalos. Entonces, en esta oportunidad tengo que tomar valores que van desde el -3 hasta el 6. Bien, entonces ponemos esos valores. Y todos, por favor, trabajando conmigo ahí en casa. Y a diferencia de los anteriores, que de repente solamente representamos con los números, acá sí tenemos que considerar el más infinito y el menos infinito, así que a tenerlo en cuenta. Entonces, empezamos a representar ahí. Empezamos desde -3, y vamos ahí, sería -2, -1, por acá estará 0, y ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como te dije, ahí vamos a colocar los puntos suspensivos y ahí se va hasta el más infinito. Acá sí tenemos que considerar el infinito. Bien, vayan representando ustedes ya en casa. Acá está el más infinito y hacia la izquierda estaría el menos infinito. ¿Bien? Listo. Bien, niños y niñas. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es igual que en los pasos anteriores, graficarlo. Vamos a graficar el intervalo A. El intervalo A va desde -3 hasta el número 4. Abierto por izquierda en -3, abierto por derecha en 4. Entonces, graficamos. ¿Ah? El intervalo A, ahí va desde -3 hasta 4. Y en -3 será abierto. Dibujamos ahí el símbolo abierto. Estás trabajando, César, ¿no? Porque esto no se aprende mirando, esto se aprende trabajando. ¿Sí? Entonces, hasta, y vamos ahora a graficar el intervalo B. Vayan graficando conmigo, por favor, niños y niñas. ¿Ah? Y el intervalo B va desde 0 hasta 6. Entonces lo graficamos desde 0 hasta el número 6. Y en 0, como estamos viendo ahí, es cerrado por izquierda y en 6 también es cerrado por derecha. Entonces colocamos desde 0 hasta 6. Cerrado por izquierda y cerrado por derecha. Bien. Hasta ahí todo tal cual lo hemos visto nosotros en la clase anterior. Bien. No hay ninguna diferencia, el gráfico se hace idéntico. Lo que sí, acá sí debes tener cuidado es en cómo se expresa ese intervalo. Ah, lo vamos a escribir acá, así que préstame mucha atención acá. Este intervalo se lee de la siguiente manera. Vamos a colocar ahí. Se lee A diferencia B. Eso ya lo hemos visto. A diferencia B. Pero, ¿qué significa la diferencia? En la diferencia, niños y niñas,
van a ir solo, escúchame bien lo que te estoy indicando, solo los elementos que pertenecen al intervalo A. Solo los elementos que pertenecen al intervalo A. Que pertenecen al intervalo A. Eso es lo que significa intervalo A, pero no AB. Pero no AB. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Cuando la expresión está definida de esa manera, indica que ahí van solo los elementos que pertenecen al intervalo A, pero no al intervalo B. ¿Te das cuenta? Entonces, yo te pregunto, ¿qué elementos pertenecen solamente al intervalo A? Como el intervalo A iba desde -3 hasta 4, los elementos que solamente pertenecen a ese intervalo van desde -3 hasta ¿dónde? Hasta 0. Porque es diferencia. Lo que solo pertenece al intervalo A. ¿Te das cuenta? Pero no debe estar en el intervalo B, o sea que no debe estar desde 0 hasta 6. ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, profe. Ahí Sí, está. profesor. Esa es la diferencia. Esa región. Lo que solo pertenece al intervalo A, pero no pertenece al intervalo B. Esto es lo que solamente pertenece al intervalo A. Y eso lo tienen que tener bien claro ahora que estamos empezando el trabajo. Ahí está, lo que solo pertenece al intervalo A y no debe pertenecer al intervalo B. Bien, ahora acá viene la parte importante, ojo. La parte importante, colocar los símbolos correctamente. Y acá hay que hacer una pausa. Acá hay que hacer una pausa porque acá tienes que observarlo bien. Así que deja tu lápiz, que no es momento de trabajar, deja tu lápiz y observa bien. La región que es sombreado es la región en la cual están los elementos que solo pertenecen al intervalo A. Solo al intervalo A, pero no a B. Es decir, viendo la recta numérica, te van los números desde el -3 hasta ¿dónde? Desde el -3 hasta el 0. Al 0. Perfecto. Ahí, eso es lo primero que tienes que hacer. Eso es lo primero que debes hacer. ¿De dónde a dónde va la diferencia? Y acá viene la clave. Por el lado izquierdo, en -3, en -3 es abierto. Muy bien. Cuando trabajes con los extremos, tanto por izquierda como por derecha, si ahí te dice que es abierto en el extremo, colocas abierto. -3 es abierto. Donde debes tener cuidado es en el otro punto, en 0. ¿Por qué, profesor? Observa, en 0, el 0, al ser cerrado en el conjunto B, significa que el 0 pertenece al intervalo B. El 0 pertenece al intervalo B. Pero en la diferencia no debe haber elementos que pertenezcan al intervalo B. Es decir, que si en 0 era cerrado, en la diferencia tiene que ser abierto, porque el 0 no puede pertenecer a la diferencia del intervalo A y el intervalo B. Ahí tiene que ser abierto. ¿Te das cuenta? Porque el 0 está pertenece al intervalo B. El 0 pertenece al intervalo B. Y en la diferencia deben estar los que solo pertenezcan al intervalo A, pero no al intervalo B. Es por eso que en la diferencia, si acá el 0 es cerrado, en el intervalo se coloca abierto. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien. Vayan trabajando. Profesor. Vayan trabajando hasta ahí.
A ver, niños y niñas, en el ejercicio número 2 te dice, considerando los intervalos C, cerrado en 0, abierto en 7, y el intervalo D, abierto en 4 y cerrado en 10, te piden hallar D diferencias. Entonces, todos conmigo trabajando. Lo primero que debes hacer es graficar los intervalos. Vamos a graficarlos a continuación. Ahí tienes que tomar valores que van desde 0 hasta 10. Bien, vamos a tomar valores que van desde 0 hasta 10. Vayan graficando ahí, niños y niñas, en casa. Bien, vamos a colocar ahí valores desde 0 hasta 10. Hasta el día 0, vamos graficando. Ustedes vayan graficando en casa. Vayan diseñando. Listo, profe. Muy bien. Vayan ustedes diseñando ahí. Listo. A ver que van desde 0 hasta 10. Bien. Listo. Y ya sabes que hacia la derecha tiene que ir el más infinito. Y hacia la izquierda el menos infinito. Y vayan, eso sí, vayan copiándolo. Vayan desde el más infinito y acá el menos infinito. Bien. Listo. Entonces ya tenemos ahí definido nuestra recta numérica. Y bien, con la recta numérica, ahora sí vamos a definir los intervalos. Ustedes vayan graficándolo, porque ustedes ya saben graficar intervalos. Vamos a graficar el intervalo C, que va desde 0 hasta 7. Bien, desde 0, cerrado en 0, abierto en 7. Bien, vamos graficando ahí. ¿Listo? Utilicen regla, por favor, en casa. Utilicen regla, no hagan esto sin utilizar regla. Bien, ahí está el intervalo C. Y ahora graficamos el intervalo D, que va desde 4 hasta 10. En 4 tiene que ser abierto. Y en 10 tiene que ser cerrado. Bien, listo. Ahí está. Ahí están las gráficas. Vamos a colocar ahí. Bien, desde 4 a 10. En 4 es abierto, en 10 es cerrado. Ya está. Listo. Muy bien, estudiantes. Ahora, acá viene lo importante. Acá viene la parte importante. En la que te dicen hallar D diferencia C. Eso es lo que te ha pedido. D diferencia C. Entonces, ¿qué significa D diferencia C? A ver, vamos a hacer la analogía con respecto a lo que hemos visto hace un instante, en la anterior. D diferencia C significa ahí que irán los elementos, solo los elementos que pertenecen ¿a qué intervalo? Pertenecen al intervalo, ¿a cuál de los dos? Al intervalo, ¿a cuál de los dos intervalos? ¿Al D o al C? D. D. Así es, al intervalo D, pero no al intervalo C. ¿Y por qué, profesor? Así. Profe, hay un audio prendido. Sí, lo voy a desactivar. Listo. Bien. Ahí está. Los elementos, solo los elementos que pertenecen al intervalo D, pero no al intervalo C. Entonces, vamos a hacer acá la corrección ahí en esta parte. Bien. Solo los elementos que pertenecen, junto a, que pertenecen al, listo. Está muy junto ahí. Bien. Que pertenecen al intervalo D, pero no así. Entonces, ¿quién era el intervalo D? El intervalo D iba desde 4 hasta 10, abierto en 4, cerrado en 10. Pero cuando dicen los elementos que solo pertenecen al intervalo D, entonces tienes que pintar los que solo pertenezcan a D.
O sea, no tendrían que ir los elementos desde 0 hasta 7. Acá estarían los elementos que solamente, únicamente, pertenecen al intervalo D. Ahí está. Ahí está. Ahí tiene que estar la región de aceptación. Lo que solo pertenece al intervalo D. ¿Te das cuenta? Solo pertenece al intervalo D. Bien, estudiantes. Pero acá viene algo importante. Entonces, si ya hemos definido a qué región pertenece, entonces, ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde va esa región? Va desde el 7 hasta dónde? Hasta el 10. Va desde el 7 hasta 10. Muy bien. Va desde el 7 hasta el 10. Pero acá viene algo fundamental, ¿no? Profesor, una pregunta, ¿por qué D y no C? Porque ahí dice D diferencia C, por eso es D diferencia C. Lo que es solo los elementos que pertenecen al intervalo D, pero no a C. Eso significa solo a D. No deben estar en el intervalo C. Por eso es que el intervalo C ocupa toda esta región, mira. Lo voy a enseñar. Toda esta región es el intervalo D, el intervalo C. ¿Te das cuenta? Toda esa región. Y D diferencia C significa los elementos que solo pertenezcan al intervalo D, pero que no estén en el intervalo C, que no deben estar en C. ¿Te das cuenta? Y todo este de acá es el intervalo C. Lo voy a poner para que tú lo veas. ¿Te das cuenta? Ese es el intervalo C. O sea, que no deben estar en este intervalo. Eso es lo que me dice la definición. Bien. Pero ya sé que va desde 7 hasta 10. El detalle está en saber colocar los símbolos. Observa con mucha atención. La diferencia empieza en 7, bien en 7, perfecto en 7. Pero mira, 7 en el intervalo C, 7 en el intervalo C, ¿cómo es? Abierto. Abierto. 7 en el intervalo C es abierto. ¿Qué significa que sea abierto en el intervalo C? Significa que no está tomando el 7. El 7 no pertenece al intervalo C. Eso significa Sería el 8. que si el 7 no pertenece al intervalo C, entonces el 7 sí pertenece a la diferencia. Ahí sería cerrado el 7. En la diferencia sería cerrado en 7. ¿Te das cuenta? En la diferencia sería cerrado en 7. O sea, el 7 sí está en el intervalo D, solo en D. Y en el otro extremo, cuando llegas a 10, bueno, en 10 no hay ningún problema. En los extremos no hay ningún inconveniente. Ahí sí Profesor, entonces si el principio es abierta, cambia a cerrado. Ahí Porque está, muy buena no se observación. cuenta en el C, así que cambiaría a cerrado para estar en la D. Así es. Así es. Y si el 7 hubiera sido cerrado, estuviera abierto en la diferencia. Lo contrario. ¿Te das cuenta? Muy bien. Vayan trabajando por fuera ahí, niños. En el ejercicio 3 niños y niñas dice, según los intervalos, el intervalo E que va desde -9 abierto hasta 2 abierto, y en el intervalo F que va desde -7 cerrado en -7 y cerrado en 0, determina E diferencia F. A ver, todos conmigo, a ver, ahora sí, todos conmigo trabajamos esta parte. Trabajen esta parte conmigo. Vamos a colocar desde -9 hasta el número 2. Vamos graficando, niños y niñas, ¿ah? Desde -9 hasta 2. Bien, acá vamos a colocar -9. -9 y ahí va -8. -7. -6. -5.
Bien, vayan graficando ustedes, niños y niñas, en casa. Esta es la parte básica que tienes que saber hacer. Y en el examen también lo tengo que hacer, profesor. Sí, esto lo tienes que hacer en tu examen. En el examen tú tienes que hacer todo este trabajo. Por si acaso, todo ese trabajo lo tienen que hacer en el examen. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí va. Hasta 0 y tiene que terminar en 2. 1 y en 2. Y ya sabes que a partir de ahí ya va el más infinito. Infinito y después el menos Y hacia el infinito. otro extremo va el menos infinito. Eso ya tú lo sabes, ¿no? Bien, listo. Pues vamos a definir ahí. Bien, niños y niñas, ahora sí, atentos, ¿no? Con este ejercicio vas a aprender bien cómo van las simbologías, cómo va la simbología justamente en de este tipo de problemas. ¿Ah? Observa bien. En primer lugar, hay que graficar los intervalos. Todos grafiquen el intervalo E, que va desde menos 9 hasta 2. Muy bien. Hasta el número 2. Perfecto. Bien. Entonces, ahí será en menos 9 abierto y en 2 también es abierto. Perfecto. Hasta ahí todo está perfecto, profesor. Ahora vamos a graficar el siguiente intervalo. A ver, mira el siguiente intervalo y lo voy a graficar de esta manera. Desde menos 7 hasta 0. Y lo voy a graficar. Menos 7 es cerrado y 0 es cerrado. A ver, mira cómo lo voy a graficar. Ajá, hacia arriba, para que tú lo puedas apreciar mejor. Listo. Ahí va. Como dices, en menos 7 es cerrado y en 0 también es cerrado. Perfecto. Muy bien. Listo, profesor. Ese intervalo que está en medio, que hemos graficado ahí en medio, es el intervalo F. De eso no te olvides. Esa es la clave. Este es el intervalo F. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, todo el intervalo grande, el más grande, ¿no? El que está en la parte inferior, viene a ser el intervalo E. ¿Te das cuenta? Eso tienes que observarlo ahí. Todo esto va a ser el intervalo E. Muy bien, eso está quedando claro, profesor, ¿no? ¿Y por qué lo coloca? Porque ahí está la clave de cómo resolver esto. Acá te dice lo siguiente. Te pide determinar E diferencia F. E diferencia F. Muy bien. ¿Y qué significa E diferencia F? ¿Qué significa ello? Ahí lo tenemos, a ver, definido. Por eso esas letritas de color azul que he colocado ahí, eso tienes que aprenderlo. Tienes que aprenderlo. Yo lo voy a escribir, ¿ah? Porque tienes que saber traducirlo ahí. E diferencia F significa que en ese intervalo irán solo los elementos que pertenecen al intervalo E, pero no a F. perfecto. Solo los elementos que pertenecen al intervalo E, pero no a F. Eso tienen que definirlo bien. A ver, profesor, o sea que solamente tendría que estar en B, pero no tendría que estar en F. Así es, profesor, pero F es lo que está acá en el centro. Así es, no podría estar acá. Acá no debe estar. No debe estar en F. Ah, no debe estar en F. Entonces, si no debe estar en F, tendría que estar ¿en qué regiones? Debería estar en la región que está al lado izquierdo. Ahí está, solo en E. ¿Te das cuenta? Solo en E. Y al lado derecho, solo en E. Ah, estas dos partes, profesor. Sí, esas dos partes. Ahí, eso sería E diferencia F. Pero miren aún más. Hay dos partecitas y esas dos partecitas tendría que juntarlas. Pero miren, vamos a ir uno por uno. Y te dije que este ejercicio te va a enseñar a que ya no tengas dudas con respecto a los dos anteriores. Observa. La primera parte que está a la izquierda, ¿de dónde a dónde va? ¿De qué número a qué número en la recta numérica? De menos 9 a menos 7. Perfecto, desde menos 9 hasta menos 7. Muy bien, eso es lo primero que tienes que hacer. Y voy a trabajar ahí primero. En menos 9, ¿cómo es el intervalo?
Bueno, profesor, ahí se nota Está abierta. que es abierto. En los extremos nunca hay inconveniente con respecto al intervalo. Ahí es abierto, pues no puede tomar. En E, para -9 es abierto, pues no puede tomar -9. Pero acá viene el detalle. -7 es cerrado, así que pasaría a ser abierto. Así es. ¿Por qué? Sí es. Porque -7 es cerrado en el conjunto F, en el intervalo F. Significa que -7 sí pertenece a F. Sí pertenece a F. Pero acá me dice la definición que no debe pertenecer a F, pues. Para que no pertenezca a F, en el conjunto, en el intervalo solución, tendría que ser abierto. Si ahí es cerrado, O sea, hay que acá ponerla tendría que ser abierta. abierto. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy Sí, bien. profesor. Ahora me voy al otro extremo. Al otro extremo. Profesor, ¿pero qué hago para juntarlos los dos? ¿Qué tengo que hacer para juntarlos? Bueno, para juntarlos colocas un símbolo súper sencillito, la unión. Ah, cuando colocas la unión, ya lo vas a juntar. Vas a juntar esas dos partes. Y la otra parte que pertenece a la diferencia, ¿desde dónde a dónde va? Desde De el 0 Del 0 al 2, del 0 al 2. 0 Muy al 2, bien. de 0 al 2. Desde el 0 hasta el número 2. Perfecto, muy bien. Ahí está todo claro. Bien, niños. Ahora sí, concéntrate. Observa el 0. El 0, si te estás dando cuenta, el 0 Profesor, pertenece al intervalo F. Por eso es cerrado. El 0 pertenece al intervalo F. El 0 sí está en F. Pero por la definición que hemos dado, deben estar los elementos que solo pertenezcan al intervalo E, pero no a F. Y el 0 sí pertenece a F por ser cerrado. Entonces, si el 0 pertenece al intervalo F, el 0 en 0 tendría que ser ¿cómo? tiene que ser abierta. Tendría que ser abierto, porque el 0, al estar en el intervalo F, no puede estar en la diferencia, donde van los que solo pertenecen al intervalo F. Y en E, y en el extremo 2, bueno, en 2 es abierto, entonces ahí tiene que ser abierto. Y se acabó el ejercicio. Bien, niños y niñas, nos estamos viendo dentro de unos minutos en nuestra siguiente hora de clase. Vayan terminando Chao, ahí profesor. y vamos a Bye, continuar. teacher. Chao, chao, Hasta niños. la próxima. Nos vemos en otro momento. Chao, chao. Hasta la próxima.